El año pasado les hablé de un wargame llamado Conquest, creado por la empresa Parabellum Games. Un universo de fantasía oscura y ciencia ficción con dinosaurios, enanos de hielo y fuego, alienígenas y deidades oscuras. Quedé tan fascinado con esta franquicia que ahora estoy obsesionado. Por eso decidí dedicarle una sección entera en el canal. Hablaré de todas sus facciones y de alguna que otra cosa suelta por ahí. Protegidos por los sacrificios desinteresados de la Última Legión, los refugiados que lograron escapar del cataclismo de la caída sobrevivieron al largo invierno que siguió y con el tiempo prosperaron hasta fundar uno de los mayores y más diversos bastiones de la civilización humana en Ea. En la actualidad, los 100 reinos se extienden desde las protegidas tierras Corazón junto al Mar Amargo hasta las tierras de los Ras, que se extiende frente a las montañas Claustrinas antes de descender a la corrupción y la oscuridad engendradas por la caída más allá de ellas. En este video planeo hablarles del imperio humano, entre comillas, más importante de Conquest. Antes de continuar quería decirles que si les gusta el video no olviden compartirlo, dejar su like, su comentario y suscribirse, que eso me ayuda un montón. También les recuerdo que pueden hacerse miembros del canal y así apoyar este pequeño proyecto. Síganme en Twitter donde soy mucho más activo y en mi Instagram por si quieren saber más de mi vida personal. Gracias. Todo empezó cuando Haslia, el Pantocrátor, dios de los dioses, fue derrocado por su propia gente y la llamada Última Legión. Los refugiados que escaparon de la caída crearon tanto las ciudades-estado como los 100 reinos. En una metáfora que capta la valentía y el sacrificio de los guerreros de la Última Legión, se alaba a su dios patrón como el último dios en pie del panteón. La canción nombra a Cleón como el último refugiado en llegar a las puertas de la brecha, que por lo que yo entiendo es el lugar por donde escaparon los refugiados, apareciendo ante las puertas mucho después de que incluso el último de los sobrevivientes hubiera pasado, con sus armas destrozadas y su armadura rasgada, llevando el cuerpo de la diosa Ninua en sus brazos. Solo, rodeado por la oscuridad del largo invierno y el humo de la ceniza del otoño, Cleón se mantuvo fiel a su papel de guerrero y protector. Siguió luchando para salvaguardar el paso hacia el oeste para todo aquel que pudiera salvarse, luchando contra viejos dioses enloquecidos, adoradores sedientos de sangre que ansiaban la carne humana y los restos putrefactos del viejo dominio. Agotado y moribundo, Cleón pidió que se le conceda la muerte de un guerrero a manos de sus propios seguidores, nombrándolos los primeros caballeros seguidores del primero. Otras historias cuentan que Cleón entregó el cuerpo de Ninua a Aquelus, un legionario de la ciudad de Kelton. Se le encomendó que lo lleve a su pueblo predilecto, una metáfora de sus descendientes que nunca olvidaron a la protectora de sus antepasados y, de hecho, siguen venerando a la madre por encima de todos los aspectos hasta el día de hoy. Otra canción reitera este motivo y amplía el papel de la diosa. Fue su bendición la que ofreció las aguas de un vasto lago como regalo a su pueblo y la respuesta a los susurros de una tierra prometida de la que hablaban los druidas Keltoni. Para hacer la recompensa, Ninua transmitió toda la fuerza que le quedaba, asegurando que la destrucción de la caída se mitigaría y que, incluso en la fría oscuridad del largo invierno, su pueblo tendría refugio y tierra fértil. Con el tiempo, su don se volvería amargo y la recompensa se convertiría en el Mar Amargo al mezclarse sus aguas con las lágrimas saladas de los supervivientes del dominio. Muchas más canciones exploran las últimas hazañas de estos dos dioses y todas ellas hablan de su sacrificio al final. Teniendo en cuenta sus continuos esfuerzos por contrarrestar los locos planes de Haslia, es muy posible que esto sea cierto. Aunque el verdadero destino de Ninua y Cleón esté oculto tras un velo demasiado espeso de mitos y canciones, la gente de los 100 reinos aún los recuerda, de una forma u otra. Por desgracia, ni siquiera los dioses pueden detener la maldad y estupidez humana. A pesar de los mejores esfuerzos de las órdenes sucesoras espirituales de la legendaria Última Legión, los 100 reinos han estado desgarrados por la guerra casi desde el momento en que los primeros refugiados desesperados pusieron sus ojos en el Mar Amargo. La paz solo ha visitado sus tierras en dos ocasiones, una al regreso de las órdenes desde el muro claustrino al comienzo del largo invierno y otra durante el gobierno de la dinastía Amartellum, que consiguió unir brevemente a los 100 reinos bajo un mismo estandarte y fundar el Imperio Teliano.
El trágico final de aquella dinastía sumió al imperio en el caos y trajo consigo el resurgimiento de los 100 reinos. En la actualidad, el trono hueco y unas pocas instituciones claves son todo lo que queda del imperio, mientras año tras año, aspirantes a emperadores y conquistadores perpetúan el ciclo de violencia que hace un imperio un sueño que se desvanece rápidamente. Para entender mejor esta facción, tengo que hablarles principalmente de su religión y de las órdenes, porque en gran medida son los pilares de los 100 reinos. La cuestión de la fe en los 100 reinos está intrínsecamente ligada a la caída. La más antigua de las dos religiones, comúnmente llamada Iglesia Teísta, no niega la caída en sí, más bien niega su importancia. Argumentan que fue la propia humanidad la que cayó, no la divinidad. La divinidad fue expulsada del cielo por su fracaso a la hora de guiar a la humanidad por el camino de la rectitud. En su doctrina, la caída es el castigo literal y figurado del hombre por Dios, el Teos. Por nuestros fallos, desechó al mayor campeón de la humanidad y nos ha dejado languidecer sin su guía. Los pocos creyentes que se salvaron de la caída fueron los elegidos de Dios, y seguirlos es la última oportunidad que tiene la humanidad de redimirse. Por tanto, es deber de la humanidad rectificar este lamentable estado de cosas, alejarse de su vida de pecado y decadencia y seguir a los elegidos del Teos de vuelta a la luz. Luego está el credo deísta. Este, por otra parte, sostiene que la caída de la divinidad se debió a la humanidad y a su visión defectuosa de la perfección. Argumentan que Dios es una destilación perfecta del hombre, en lugar del hombre una copia imperfecta de Dios, y que nuestra percepción limitada de esta perfección torció lo que una vez fue completo y puro a través de la necesidad y la oración, deformándolo tanto que cayó. Sostiene que la única manera de que la humanidad adore a lo divino es eligiendo adorar a aquellos aspectos que cada uno de nosotros comprende y encarna mejor. Así, para acercarse a la divinidad no es necesario nacer entre los elegidos, sino encarnar esos aspectos de lo divino lo más cerca posible. Sí, todo mal, no pegaron ni una estos hijos de puta. Lo cual es normal, ya que pasaron siglos desde que Haslia se volvió loco, pero aún así es sorprendente cómo se descuajeringó todo. La iglesia teísta es una de alto ritual y profunda tradición, que se remonta a las prácticas originales del viejo dominio, antes de que el orgullo del hombre la corrompiera. Gozan de un tremendo apoyo de la nobleza, ya que su doctrina de los elegidos se ha extendido graciosamente a los ricos a través del derecho divino de los reyes. En cambio, el credo deísta no es una religión centralizada, sino más bien un movimiento religioso, por lo que llegar a un consenso sobre qué son exactamente los aspectos es una cuestión de acalorado debate teológico. Su dogma de la iluminación y el progreso a través de la superación personal y el trabajo duro, en lugar de la abyección y la obediencia, se ha extendido como la pólvora entre los oprimidos, que ven en esta filosofía una oportunidad de elevarse más allá de sus limitados medios. Para resumir, la iglesia teísta es la religión de los ricos y la deísta de los pobres, básicamente. Como consecuencia, las disputas religiosas se han convertido en una prolongación de las diferencias sociales, por lo que el enfrentamiento es casi inevitable. El emperador y las órdenes mantenían bajo control el poder de la fe, pero con el colapso del imperio, ambas iglesias han visto crecer su influencia a pasos agigantados. Aunque todavía están limitadas a contar únicamente con sus temidos guardaespaldas, los fanáticos sicarí, por antiguo decreto imperial, no falta mucho para que las iglesias resuelvan sus disputas teológicas en el campo de batalla. Las órdenes son las fuerzas armadas más antiguas y poderosas de los 100 reinos, creadas tras el colapso de la única legión que sobrevivió a la caída del viejo dominio. Cada orden intenta dar lo mejor de sí misma para proteger a la humanidad de lo que se considera la mayor amenaza. A veces es a través de la acción directa, siguiendo las tradiciones más marciales de la Orden de la Espada o la Orden de la Torre Carmesí. La mayoría de las veces es a través de la tremenda influencia de la Orden del Templo Sellado y su enorme riqueza, respaldada por la sutil amenaza de represalias militares.
Fue esta última orden la que impulsó el establecimiento de la ley de milicias que frenó severamente el poder de la nobleza. Mirando más atrás, se puede ver su apoyo en la fundación misma del Imperio Teliano, la difusión del credo deísta y el establecimiento del sistema de gremios. Ya sea con un guante de hierro o de terciopelo, la mano de las órdenes ha moldeado la historia de los 100 reinos en todo momento. Muchos argumentan que esta actitud paternalista ha causado más daño que bien. Señalan el caos destructivo de los Años Rojos, provocado por sus intentos prematuros de unificar los 100 reinos, o los sangrientos disturbios que siguieron a la ejecución sumaria del querido arzobispo Nicolás durante su regencia. A pesar de ello, las órdenes han mantenido durante mucho tiempo una buena relación con el pueblo llano de los reinos, que los alaba como héroes y benefactores. Con el colapso del imperio, las órdenes perdieron gran parte de su influencia, ya que estaban fuertemente invertidas en el cargo del emperador, a expensas tanto de la nobleza como de la iglesia. Aunque su influencia puede ser una fracción de lo que una vez fue, su poder militar no ha disminuido en lo más mínimo, haciéndose eco de la destreza de la legendaria legión que los vio nacer. En los primeros días tras la caída, cuando cada reino no era más que un asentamiento fortificado a orillas del mar amargo, la nobleza se definía por la capacidad de hacer valer la propia reivindicación. La llegada de las órdenes simplificó las cosas. Ningún pequeño tirano o rey bandido podía esperar desafiar a un oponente respaldado por los hermanos de las órdenes. Unidas por la causa común de proteger a la humanidad de un mundo hostil, las órdenes están divididas por líneas ideológicas sobre la mejor forma de hacerlo. Su llegada dio lugar a una consolidación del poder entre las casas nobles que cortejaban el apoyo de dichas órdenes. Cuando terminó el largo invierno y la población se disparó, extendiéndose a tierras más lejanas, el control que imponían las órdenes llegó a su fin, y con ellos fuera, la influencia de la iglesia teísta creció rápidamente, formando una relación simbiótica con la nobleza. Los nobles financiaban y protegían a la iglesia, mientras que ésta exponía los derechos divinos de la nobleza. La legitimidad ya no estaba determinada por el consentimiento de esta última a los deseos de las órdenes, sino por su mandato divinamente concedido, obviamente regulado por la iglesia teísta. Las órdenes, aún insuficientemente dotadas, tuvieron que encontrar nuevos medios para controlar a la nobleza. Tras el desastre de los Años Rojos, encontraron la herramienta que buscaban en el naciente Imperio Teliano. El ascenso del Imperio Teliano, así como la propagación del credo deísta, pusieron fin a esta recién descubierta libertad de la nobleza. Los nobles doblaron la rodilla ante el nuevo emperador o fueron reemplazados. Respaldado por las órdenes y apoyado por la misma doctrina de la iglesia, el emperador parecía inexpugnable. Pero aunque muchos resentían el gobierno de una figura distante, pocos podían discutir que la nobleza floreció bajo el gobierno de Armatellum y la estabilidad que proporcionaba. Hoy en día, con el emperador desaparecido y la iglesia y las órdenes enfrentadas, la nobleza es un hecho hereditario autoprobado, que gobierna los 100 reinos casi sin obstáculos. A grandes rasgos se dividen en dos grupos: los imperialistas, que desean la elección de un nuevo emperador, y los soberanos, que desean el fin de la idea misma de un imperio. Irónicamente, ambas facciones ven el futuro en el cónclave imperial, una reunión de todos los potentados de los 100 reinos, convocada cada 4 años para emitir decretos con la autoridad del emperador. Dejando a un lado sus diferencias, ambos grupos se han unido en el cónclave para amordazar a las órdenes, impidiéndoles intervenir en su política interna y limitar la influencia de la iglesia. Libre del control de una autoridad superior, la nobleza se ha volcado en sus agendas personales con una venganza. El propio nombre de 100 reinos es el resultado de la influencia de estos ricachones. Sus juegos de poder en el cónclave dan lugar a un redibujado casi diario del mapa político del Imperio Teliano, ya que la herencia, la traición y el matrimonio se han convertido en sus herramientas favoritas, reservándose la conquista armada como el último argumento de los reyes.
En los desesperados días que siguieron al colapso del Imperio Teliano, el cónclave imperial consideró que la riqueza acumulada por la familia imperial era demasiado grande como para arriesgarse a repartirla entre sus miembros. Se fundó la oficina del chambelán imperial para administrar el patrimonio hasta que pudiera elegirse un nuevo emperador. Aunque su poder directo es limitado, el chambelán imperial ejerce una enorme influencia entre las instituciones imperiales que financia y apoya a la Casa de la Moneda y su Legión Dorada, los colegios y las escuelas de guerra imperiales, así como los tribunales imperiales, a menudo la última esperanza del hombre común de recibir una sentencia justa. A pesar de los mejores y a menudo obstinados esfuerzos de los soberanos más influyentes, estas instituciones han conservado cierta autonomía e independencia, proporcionando un factor estabilizador entre los pretendientes al trono hueco. Como resultado, las fuerzas de los 100 reinos pueden mostrar una tremenda variedad. Con la muerte de Otto IV, el último emperador, el destino del imperio parecía sellado. La nobleza, como mencioné antes, utilizó el cónclave imperial, convocado por el propio emperador, para amordazar a las órdenes, encadenar a la iglesia y disolver las legiones. Sin estos bastiones de la fuerza imperial, nadie tendría poder para desafiar sus pretensiones. El imperio estaba condenado, nunca volvería a amenazar el dominio de los nobles. O eso creían. La realidad no era tan sencilla y la idea del imperio demostró ser mucho más resistente de lo que sus enemigos contaban. A medida que la situación se descontrolaba, la supervivencia del imperio se redujo a la fatídica decisión de la Legión de Acero. Cuando el cónclave imperial les ordenó que se disolvieran, la Legión de Acero se negó rotundamente. Acamparon en los campos de Claean de Archem y anunciaron que la capital del imperio y todos sus visitantes estaban bajo su protección. Reticentes o incapaces de desafiar a la legión individualmente, las casas nobles retrasaron su respuesta y las cabezas más calmadas pudieron prevalecer. Argumentaron que el problema no radicaba en el imperio, sino en el papel del emperador. En ausencia de este último, lo que más quería la nobleza era el estado imperial. Todos los nobles codiciaban la riqueza y la influencia que se derivaban del título de emperador, pero incluso más que codiciarlo, temían que cayera en manos de sus oponentes. Las avesadas mentes políticas de la nobleza que asistía al cónclave imperial llegaron a un acuerdo que no complacía a nadie, pero que satisfacía a todos. El estado imperial sería gestionado por el chambelán imperial hasta que se pudiera elegir a un nuevo emperador, cuya integridad y neutralidad estarían garantizadas por la Legión de Acero y el cónclave imperial. A día de hoy, los restos imperiales siguen prosperando, financiados por la inmensa riqueza del Estado imperial. El chambelán conserva el control sobre la Casa de la Moneda y su Legión Dorada, así como sobre los colegios y las cortes imperiales. El chambelán también cuenta con los servicios del Cuerpo Imperial de Guardabosques para garantizar la inviolabilidad de las lejanas propiedades del emperador. A menudo prestan sus servicios a las casas imperialistas leales cuando se les necesita, y también sirven como ojos y oídos del chambelán para las tierras más allá de su influencia directa. Además, ha fletado la temida Legión de Acero para defender los intereses materiales del Estado ante agresiones nobiliarias. Esto ha convertido a la oficina del chambelán en el mayor empleador de la Legión de Acero, aunque sigan complementando sus ingresos con contratos externos, siempre que estos promuevan los intereses del imperio. Por último, el chambelán tiene el deber de acoger y presidir el cónclave imperial cada 4 años, para discutir asuntos de Estado que van desde el comercio y las disputas fronterizas hasta la elección de un nuevo emperador. Aunque el imperio lleva más de 100 años sin que ningún candidato se acerque a la elección, sigue siendo un acontecimiento trascendental en el que los potentados de todos los reinos se reúnen durante 15 días de desenfreno, políticas de poder e intrigas. La oficina del chambelán pasó rápidamente de ser un cargo directivo proscrito a convertirse en una fuerza poderosa en la realidad cotidiana de los 100 reinos, al explotar los títulos y propiedades menores que antaño poseían los emperadores para asegurarse votos. Ejerce una influencia significativa en el cónclave imperial, donde su posición neutral actúa no solo para proteger las instituciones y las propiedades imperiales, sino también como elemento contra los más extremistas que buscan socavar el legado imperial. Cuando incluso estos métodos sutiles resultan inadecuados, puede recurrir al poder militar de las dos mayores fuerzas de combate de los reinos, las 2 legiones imperiales restantes, así como el cuerpo imperial de guardabosques y el ingenio de las escuelas de guerra imperiales. En el apogeo del Imperio Teliano había 6 legiones que solo respondían ante el trono imperial.
De ellas, solo 2 sobrevivieron al colapso del imperio de forma reconocible: la Legión Dorada y la Legión de Acero. Las demás dejaron de existir como unidades independientes, pero esto no significa que desaparecieran por completo. La Legión Adamantina era la guardaespaldas imperial, y sus legionarios eran considerados los propios del emperador. Sus miembros, elegidos por su destreza, disciplina y lealtad, majestuosamente ataviados con corazas y rostros cubiertos, acompañaban al emperador y a la familia imperial a todas partes. Su arma tradicional era una gran espada ceremonial, aunque también debían dominar espadas más pequeñas. El asesinato del emperador fue un golpe mortal para esta legendaria escolta, tanto en cuerpo como espíritu. Más de la mitad de la legión, ya de por sí escasa, cayó durante el ataque. Los restantes, a menudo hijos sin tierra de poderosos nobles, fueron llamados por sus familias durante las frenéticas maniobras políticas que siguieron al colapso del imperio y el establecimiento del cónclave. Ya fuera por vergüenza o por miedo, pocos se negaron y la orden de disolución de la legión que siguió fue una mera formalidad. En su honor, todos devolvieron su equipo, tímidas sombras que visitaban la armería al amparo de la noche. Antaño orgullo del imperio, la Legión Adamantina había quedado envuelta en la vergüenza. Lo que queda hoy de esta legendaria escolta es una persistente sensación de pesar y fracaso que le acompaña a uno cuando pasea entre los maniquís fantásticamente blindados de las armerías imperiales. La Legión de la Ceniza era quizá la más heterodoxa de las legiones. Eran los rastreadores y cazadores errantes de todo tipo de monstruos y bestias que acosaban a la población del imperio. Al principio, solo grupos bien entrenados emprendían tales tareas, en su mayoría veteranos curtidos y consumados espadachines, cuya experiencia superaba el paso de su mejor momento. Pero a medida que la fama de estos individuos aumentaba y las recompensas crecían en número, también lo hacían los mercenarios que acudían en masa a ganarlas, pensando que era una forma rápida de conseguir fama y fortuna. Pronto se hizo evidente que había que establecer normas y directrices, ya que estos mercenarios empezaban a emboscarse entre ellos en lugar de a los monstruos, mientras que los verdaderamente expertos entre ellos exigían recompensas más altas o recurrían a contratos menos oficiales. En lugar de establecer un gremio de cazarrecompensas, el emperador creó una nueva legión dedicada a la tarea. La Legión de la Ceniza mantuvo las recompensas institucionalizadas como estructura de recompensa en lugar de un salario fijo, y exigió que se organizaran en unidades para promover la comunicación y transmisión de habilidades, al tiempo que ofrecía un entrenamiento mejor y más especializado. Con el colapso del imperio, las exigencias financieras de la propia disolución, así como las limitaciones y la supervisión impuestas a la oficina del chambelán por el cónclave, hicieron que las recompensas imperiales desaparecieran rápidamente. La Legión de la Ceniza se disolvió casi por defecto, sin apenas protesta por parte de sus miembros. Un número sin precedentes de espadas de alquiler empezó a estar disponible casi de la noche a la mañana, sumándose al caos de la época. Sin lugar a dudas, muchos de los legionarios de Ceniza pasaron a engrosar las filas de los nobles que podían permitírselos. La Legión Argentina. ¡Argentina, negro! ¡Vamos! Estamos a todos lados, guacho. Dominación mundial. Chupe la manga de puta. Con diferencia, la mayor fuerza que podía reunir el emperador. Durante la disolución del imperio, la retirada de tantos soldados era un asunto delicado, ya que ningún señor del reino quería un ejército imperial en sus tierras cuando sus legionarios descubrieran que ya no estaban empleados. Como resultado, se tomó la decisión de llamar a filas a la Legión Argentina y garantizar su paga íntegra, aparentemente con el objetivo de despedirlos cuando se reuniera en los campos Claean de Archem. Este asunto se decidió de forma crucial antes del establecimiento de la oficina del chambelán imperial. Con lo que nadie contaba era con la envergadura del proyecto. A medida que pasaban los días, más y más legionarios iban llegando. Los nobles iban dando cuenta de que esto iba a salir más caro de lo que habían previsto. Cuando las semanas se convirtieron en meses, se levantaron estructuras temporales para alojar a los burócratas que pagarían a los soldados. Cuando los meses se volvieron años, los oficiales de mayor rango ordenaron la construcción temporal de barracones para alojar a sus soldados y encargaron la excavación de cloacas. Otro problema eran las condiciones del pago. Tal y como estaban las reglas, una legión tenía que estar activa para recibir la paga completa, y los legionarios se negaban a pasar meses esperando media paga. Así que continuaron con sus actividades habituales, entrenando y reclutando durante todo el proceso.
Para cuando se pagó al último legionario, habían pasado años y las arcas de los miembros del cónclave se habían desangrado, un factor que sin duda amortiguó las llamas de la agresión que podrían haber desgarrado el imperio en aquellos vulnerables años. Sin embargo, la legendaria Legión Argentina del Imperio ya no existía. Perfeccionistas y soldados de toda la vida, los oficiales de la Legión no pasarían el tiempo ociosos durante los años de espera. Sus regímenes de entrenamiento se revisaban y perfeccionaban durante las interminables sesiones de instrucción, mientras que la teoría y la estrategia se discutían casi a diario en los salones de oficiales. Con el tiempo, las residencias temporales y los campos de entrenamiento de la Legión Argentina se convirtieron en los cimientos de las escuelas de guerra, donde los mejores soldados y oficiales de los 100 reinos siguen recibiendo su educación hasta el día de hoy. Aunque fue la primera legión en disolverse oficialmente, la Legión del Humo es la más recordada. El decreto de disolución se conoció como De Clementia, en referencia al apodo de la legión, la clemencia del emperador, ya que cualquier convicto podía solicitar ser transferido a la legión durante 10 años en lugar de cumplir su condena por cualquier delito que no fuera traición. Los más cínicos atribuían un significado diferente al nombre. Al igual que los amos de la noche de Warhammer 40.000, esta legión era la mano oscura del emperador. Villanos de alma negra que el imperio marcaba, utilizaba y desechaba. Desplegados contra aquellos que el emperador no quería derrotar, sino destruir. Y, a diferencia de los amos de la noche, la disciplina en las filas de esta legión era legendaria, al igual que los castigos por mala conducta y deserción. Merece la pena señalar que los historiadores dedicados han encontrado algunas incoherencias que simplemente no encajan en la narrativa popular, porque a pesar de que la legión era tan terrible y los criminales que la poblaban tan villanos, fueron una fuerza temible. Apenas hay registros reales de desertores, no hay registros de retiradas o no se almacena el equipo dado de baja, y lo que es más importante, no se sabe qué ocurrió con los legionarios marcados tras la disolución de la legión. Por increíble que parezca, la liberación de miles de endurecidos y entrenados asesinos no dejaron huella, incluso en el caos que siguió al asesinato del emperador. Con los Spires y Duegoms dispersos por sus tierras, presionados por la constante agresión de las incursiones nórdicas y desgarrados por los siglos de guerras intestinas, los 100 reinos están militarizados hasta un grado sin precedentes. El sistema feudal que sustentaba la antigua sociedad se tambalea bajo el asalto de una economía basada en el comercio cada vez más compleja y una demanda de mano de obra cada vez mayor. Debido a esto surgió una nueva clase de soldados profesionales, los que solo luchan por simple oro. Aunque estos hombres de armas cubren la demanda de mano de obra en todos los 100 reinos, también representan una importante fuerza desestabilizadora. El poder está empezando a alejarse de la aristocracia terrateniente tradicional y a pasar a manos de sus gobernantes, que poseen los derechos de tributación y pueden utilizar esa moneda para comprar la mano de obra que necesitan para mantener bajo control a sus vasallos. A todo esto sumale la creciente asertividad de la fe. Sus extensas posesiones y alianzas con la nobleza les permiten eludir los antiguos pactos y desplegar una fuerza militar a través de representantes, teniendo en cuenta que las religiones también se pelean entre sí. Los 100 reinos son una maraña de guerras políticas y religiosas. Se andan desmoronando poco a poco y lo único que evita que caigan son las órdenes y las legiones, las cuales andan 24/7 luchando contra las otras facciones. Solo el tiempo dirá lo que les depara a este intento fallido de imperio.